Bueno, buenas tardes a todos. Hoy viernes 22 de junio, pasadita a las 6 de la tarde, nos encontramos en el sexto programa de esta trayectoria formativa que hemos dado en llamar Hacemos Juntos. Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, acá muy contento. Ya estamos transitando, no la última etapa, pero ya estamos doblando el codo. Estamos doblando el codo, como siempre, agradeciendo a la radio, a la cooperativa Territorio, acá a Marcos, a Rolo, y bueno, vamos para adelante, seguimos. Vamos para adelante, siempre, bueno, reafirmando lo que vos dijiste recién, este programa es posible gracias a la cooperativa Territorios en Desarrollo, al Instituto de Formación Docente y Técnica número 89 de Mar de Ajó, que conduce Viviana Oliva, a la M1440, sí, que es la radio cooperativa que tenemos en el Partido de la Costa y la región, y bueno, y también es posible gracias a los que semana a semana nos escuchan y nos mandan mensajes con felicitaciones, con críticas, con aportes, y que, bueno, pareciera ser que algunas de las cosas que estamos planteando van sirviendo. Mucha repercusión y muy favorable el testimonio de Eva Lozada, la presidenta de la cooperativa del Bauen. Exactamente, sí, la verdad que sí, y también el otro día verificábamos de distintos lugares que nos escuchan, porque el radio de la M1440 es un radio muy grande, 370 kilómetros tiene de radio, así que es muy importante. Así que seguimos. Bueno, y nos podés escuchar los viernes en directo, como estás haciendo ahora, en la radio de tu casa, o a través de una aplicación que hoy tienen los celulares. Buscas en Play Store AM1440, podés bajártela en el celular y la escuchás, y si no, mañana, como lo hicimos en estos últimos 5 programas, subimos los contenidos que hoy dimos con alguna información adicional que siempre complementa lo que vamos hablando en nuestra página de Facebook, que es Capacitación Territorios Región Atlántico, la Costa. Así que no hay forma que no lo puedas escuchar. Exactamente, bueno, y hoy es un tema muy importante porque hoy vamos a hablar sobre planificación del proyecto, ¿no? La semana pasada definimos básicamente, y vamos a hacer un repaso muy cortito sobre qué era la planificación, y decíamos, ¿te acordás, Raúl? Planificar es proyectar ese futuro deseado, esa foto que nosotros vamos construyendo, y también proyectar las actividades y los recursos necesarios para lograrlo. Esto que a veces cuando uno habla de planificación parece tan complejo, es lo que hacemos día a día en nuestras actividades cotidianas. Como hablamos de organizaciones de la economía social, incorporamos un nuevo concepto que es la planificación estratégica, que es lo mismo pero aplicado a una organización. Es el esfuerzo de esa organización para especificar esa estrategia y asignar responsabilidades para la ejecución de la misma. El otro día, en una clase que estábamos dando, nos planteaban, ¿no es lo mismo táctica que estrategia? Y aunque son palabras que se usan como sinónimos, en realidad la estrategia es esa foto que definimos, es el fin que buscamos, es ese futuro deseado que hemos planificado, y las tácticas son esas acciones cotidianas que vamos haciendo para cumplir ese objetivo. Claro. Ahora que estamos con el Mundial. La estrategia, por ahí el año pasado, era ir a ver el Mundial de Rusia. Nosotros no pudimos, pero bueno, ponele que esa era la estrategia. La táctica era juntar el dinero, conseguir una tarjeta de crédito, o comprar dólares para pagar el pasaje, es decir, preparar a tu familia. Bueno, todas esas cuestiones necesarias para llegar a ver el Mundial son las acciones tácticas. Llegar a ver el Mundial es haber cumplido la estrategia. Entonces, un poco en la planificación participativa de una organización tiene que ver con esto, tiene que ver con definir ese futuro, a dónde queremos llegar, esa foto que colectivamente en una organización de la economía social entre todos los actores definimos, y bueno, después mediante asignación de responsabilidades y todo lo que hablamos la semana pasada, ir haciendo esas cosas, generando los recursos para cumplir con ese objetivo. La estrategia generalmente no se cambia, lo que uno va evaluando son esas tácticas, esas acciones cotidianas, y uno las va repasando, las va revisando, las va reevaluando, porque la realidad es dinámica y cambia, más en la Argentina, y necesitamos a veces corregir algunos rumbos para cumplir con eso que nos propusimos. Exactamente. Y bueno, obviamente hay amplias ventajas cuando uno planifica a corto, mediano y largo plazo. El otro día cuando escuchábamos a Eva y nos contaba sobre el Hotel Bauen, uno planifica siempre, y en la economía social es necesario planificar
a corto, mediano y largo plazo, porque el largo plazo es el que permite que un proyecto sea sustentable, ¿no? Y bueno, para ver ese primer paso de esa planificación es identificar exactamente el problema, lo que queremos solucionarlo, identificar qué queremos hacer y con quiénes hacerlo, ¿no? Con quiénes hacerlo. Exactamente, así que ese es el primer paso. El primer paso. Así que hoy lo que vamos un poco en continuidad de esto es eso, justamente los pasos de la planificación. Sí. Y porque, a ver, insisto, por ahí parece complejo, pero así como en la vida cotidiana planificamos, también lo hacemos desde una organización de la economía social. Entonces, el primer paso, como vos decías, es la identificación. Sí. Y bueno, ahí te dejo para que... Sí, principalmente cuando uno cuando un colectivo encara un proyecto que tiene que ver con la economía social, la primera cuestión que hay que ver es la necesidad de la comunidad. Si ese proyecto va a la comunidad y no pertenece a sus intereses y a sus necesidades, poco éxito va a tener, ¿no? Sí, también nos dice el texto, que esto después obviamente va a ir como material complementario, pero tener en cuenta que esa construcción colectiva es de los trabajadores y de las trabajadoras. Sí. Lo que vos decías recién, considerar la voz de la comunidad en los posibles, porque son los posibles receptores, son a quienes vamos a dirigir nuestro emprendimiento. Claro. El emprendimiento de economía social difícilmente se constituye para exportar, sino más bien para poder brindar sus productos, sus bienes o sus servicios en la comunidad donde vive, ¿no? Sí, como vos decías, investigar la oferta y la demanda, porque si vamos desde el primer programa, cuando hablábamos de economía de mercado, caracterizábamos y todo, pero la economía social también tiene una necesidad de ver la oferta y la demanda, si lo que se va a producir realmente va a tener la posibilidad de ser vendido, de ser trabajado dentro de la comunidad. De lo contrario, estaríamos pensando en un horizonte que no es el deseado, ¿no? Deseado. Y aparte también evaluar que nuestro emprendimiento, en esto de ir identificando las necesidades de la comunidad, no altere otro emprendimiento de la economía social que ya esté funcionando, porque sería plantear hasta una competencia inútil, porque dividimos el mercado, porque generamos fricción dentro de nuestro mismo barrio, porque además siempre decimos, la economía social tiene principios, tiene valores, y uno de esos principios y valores más importantes es la solidaridad. Sí. Entonces tenemos que, si ya nosotros planificamos hacer determinada actividad, pero en nuestra comunidad ya hay alguien que la está haciendo también desde la economía social, claro. Bueno, tal vez tengamos que variar la estrategia, tal vez tengamos que cambiar el rumbo de aquello que inicialmente se nos ocurrió, para no salir a competir, dicho claramente, laburante contra laburante. Exactamente, por eso también todos los proyectos de economía social, a veces hay una palabra que es la democracia participativa, ¿no? Que no significa el exagerado asambleísmo, ¿no? No claro. Es que tenemos que estar un año hablando, pero la verdad es que sí hay que estar comunicándonos, discutiendo acerca de que ese proyecto, si va a ser productivo, si va a establecer necesidades, si va a poder sustentarse en el tiempo y que va a cumplir con un desarrollo que sea sustentable, eso es fundamental. Sustentable, y siempre a diferencia de un emprendimiento privado de la economía tradicional, es un señor que invierte un dinero y empieza a funcionar mañana y contrata empleados. En cambio, los emprendimientos de la economía social tal vez tarden un poco más en constituirse por esto de la discusión, de la planificación, pero también, como vos decías recién, tenemos la garantía de que el emprendimiento, más allá que tarde un poquito más, sea sustentable en el tiempo. Sí. Así como hablamos de identificar las necesidades de la comunidad, también tenemos que identificar las necesidades de la propia organización. Claro, ahí tenemos desde capacidades humanas, nos referimos a las personas asociadas, los saberes, habilidades, todo lo que traen consigo humanamente. Lo que hablábamos en los primeros programas de la educación popular, ¿no? Digamos, claro, recuperar los saberes. Ahí también es muy importante las experiencias previas, porque uno dice, bueno, encaro este proyecto, tengo a tales personas, tenemos
con distintas formaciones más académicas, más técnicas, más de saberes de la calle, de trabajos previos. Eso es muy importante. Otro dato muy importante es la infraestructura que podemos contar, en la cual se va a realizar el trabajo. También otra capacidad se refiere a lo social. Ahí hablamos específicamente de los vínculos que se producen, si son vínculos positivos, si hay, como siempre decimos, si el vínculo es favorable y que permite que las discusiones se lleven a cabo en buen tono, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera adentro. También relacionarse con otros espacios de la comunidad, con otras empresas de la economía social, con el sector político, con el sector institucional. Bien. ¿Lo podemos graficar en un ejemplo cortito? Sí. De esto que hablamos de las capacidades de nuestra organización. Por ejemplo, las capacidades humanas, para dar un ejemplo. Sí. Contamos con 10 mujeres asociadas, 3 de ellas saben coser a máquina. Claro, las sociales, por ejemplo, se cuenta con una red de comercialización regional de la economía social. Tal cual. Recursos propios, materiales. Bueno, contamos con 2 máquinas de coser. No es mucho, pero con eso se empieza. Se arranca. Financieros, por ejemplo, se recaudaron entre todas las asociadas 4.000 pesos para compra de insumos, con eso se inicia. Tenemos las 10 mujeres, tenemos 3 que saben coser a máquina, tenemos 2 máquinas de coser, bueno, tenemos que comprar la tela, los hilos y todos los insumos. Después tenemos, los recursos, las capacidades financieras. Sí. O, digamos, de infraestructura. Claro, la infraestructura vos, ¿no? Ahí, por ejemplo, si tenemos un galpón que se pueda conseguir, que se pueda alquilar, que se pueda pedir prestado, pero una infraestructura tiene que haber mínima, tal cual, adecuada, ¿no? Y después las capacidades culturales, que esto no se ve muy a menudo ni se tiene en cuenta en la economía capitalista tradicional, son las capacidades culturales. Las mujeres de la asociación producen en grupo, poniendo en valor el trabajo colectivo, los valores culturales, regionales, y hacen diseños que reflejan su creatividad y su trabajo. Claro, ahí siempre hablamos de universos culturales, cuando nosotros en la economía social no hablamos de la cultura como algo grandilocuente, sino las vivencias que provienen de la regionalización, del lugar donde cada uno viene. Y además, una frase que una vez me dijo un señor: yo soy lo que soy hoy porque fui lo que fui ayer. Sí. Eso determina tu bagaje cultural, tu aporte personal. Bueno, hablamos de las necesidades de la comunidad, las capacidades de nuestra organización, y como nosotros somos fanáticos de la economía social, también la otra capacidad que tenemos que tener en cuenta es de tener en cuenta las otras organizaciones para conformar redes para los proyectos de la economía social. ¿Por qué? Porque lo dijimos en el último programa, creo que lo dijimos en todo, de la crisis no se sale solo. Un mecanismo es la organización social, pero además esa organización, ese emprendimiento asociativo, cuando va alcanzando sus metas, también se va relacionando con otros emprendimientos de economía social. Decíamos el otro día, bueno, por ahí este grupo está produciendo dulces, y en vez de comprar la fruta y los insumos en un mercado concentrador de frutas y verduras, lo compra o lo intercambia con otro emprendimiento de la economía social que precisamente se dedica a eso. Claro, hablamos de reforzar los lazos. Exactamente, hablamos de que si nos pensamos colectivamente, nadie debería tener necesidades. Estamos hablando de los pasos de la planificación. Ya hablamos de la identificación, de la comunidad, de las capacidades de la organización, de construir redes. Ahora vamos a ir muy rápido, porque esto es difícil plantearlo en abstracto, y vamos a adjuntar algún material junto al video que vamos a subir mañana sábado, pero tenemos que hablar de diseño, y acá tenemos que hablar de objetivos, de resultados, los objetivos específicos que nos proponemos, las actividades para desarrollarlo. Esto medio complementa lo que hablamos el viernes pasado. Para dar un ejemplito cortito, por ejemplo, nosotros como actividad, el grupo asociativo se creó para empacar yerba mate. La fecha de comienzo es el 15 de octubre. Sí, por ejemplo, por 4 días. Tal cual. Ahí podrían participar 10 compañeras, el nombre de ellas, los materiales necesarios, obviamente la yerba, un lugar amplio, empaques, cintas, etcétera. Los roles que cada una de estas 10 compañeras van a realizar, y en esto hay rotación de funciones, compra de materiales, carga, empaque, relleno, etcétera, y los resultados esperados, que en este caso, en este ejemplo cortito y muy rápido, serían 300 kilos de yerba mate. Acá es importante aclarar lo siguiente: cuando hay la idea de un proyecto productivo y uno
se refiere a este segundo paso, que es el diseñarlo, no se necesita ser un filósofo para escribirlo. Hay que escribir lo que se quiere hacer y cómo hacerlo, ¿no? El otro día me decía una señora en uno de los cursos presenciales que estamos dando, hay que agarrar un cuaderno y escribir. Obvio, claro. Y después de eso empezar a tachar y empezar a, entre todos, ir definiendo las ideas. Sí. Ya definimos esto, que es el diseño. Bueno, el otro paso, el cuarto, que es el uno de los más importantes en función de que el proyecto sea exitoso, que es la evaluación. Y la mejor manera de ver si vamos cumpliendo con esos objetivos, que es empacar 300 kilos de yerba mate, es ir haciendo revisiones periódicas para ver si vamos cumpliendo con los objetivos. Claro, No vamos evaluando. Exactamente, si lo realizado corresponde a lo planificado, si hay variaciones. Las causas por las cuales se producen esas variaciones, porque por ahí no se consiguió lo que se pretendía. Por ejemplo, digo, si el objetivo era producir 300 kilos, empacar 300 kilos de yerba, y de la evaluación surge que pudimos hacer 120 kilos nada más, por ejemplo. Tenemos una diferencia negativa de 180 kilos. Y bueno, ahí tenemos que determinar las causas, como decía recién. Bueno, hay múltiples causas. Por ejemplo, no alcanzaron los insumos. Exactamente. La propuesta frente a este problema, conocer otros productores artesanales de yerba mate que sean proveedores y que nos cuenten o que podamos saber cuáles son las razones de esta diferencia. Tal cual. Y para esto, y esto lo vamos solamente a titular, pero va a estar subido junto al video, lo que hacemos, lo que se hace habitualmente en estos casos, se llama análisis FODA. Tiene un nombre raro, pero en realidad FODA significa fortalezas que generan oportunidades y debilidades que generan amenazas. Exactamente. Entonces es una técnica muy sencilla, pensada para la multinacional, pero también pensada para el proyecto de la economía social. Tenemos que dejar claro cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son aquellas cosas que son debilidades y cuáles son las amenazas que se producen a partir de estas debilidades. Lo titulamos nada más porque va a estar muy sencillamente explicado en un material adjunto que vamos a subir el sábado con el video. El operador está verde. Sí, dice, cortes. Por favor, hizo con la tijera, ¿viste? Con la tijera. Así que bueno, vamos a una pausa, un tema musical de músicos locales y costeros. Y en el segundo bloque vamos a hablar con uno de los responsables de la cooperativa Territorios en Desarrollo. Y no lo vamos a decir ahora, lo hablamos en el próximo bloque. Nosotros le decimos Toté, no se llama así, pero le decimos Toté. Vamos a crear expectativas. Vamos a crear expectativas. Nos vemos en un minuto. Y como te habíamos prometido en el primer bloque, tenemos la comunicación telefónica. Vamos a hablar con Juan José Marina, más conocido como Toté, que es el responsable del nodo sur de la provincia de Buenos Aires de la cooperativa Territorios en Desarrollo. Ya te contamos que este programa es posible gracias a la decisión de esta cooperativa y del Instituto 89 con Viviana Oliva a la cabeza. Así que, Toté, buenas tardes. Contanos un poco cómo es esto del nodo sur. Bueno, así es, Marcelo. El nodo sur, en principio la cooperativa y la organización, porque también, digo, en algún punto el formato de cooperativa también nos queda chico para algún otro tipo de acciones que hacemos y de proyectos que tenemos, también nos percibimos como organización. Y particularmente en lo que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, estamos agrupados en 3 nodos, por una cuestión, de regionalización. Entonces ahí está el nodo oeste, el nodo norte y el nodo sur. Yo estaría coordinando un poco lo que es todo el armado en la zona sur del conurbano, que hasta ahora viene involucrando, trabajo en 7 municipios. Perfecto. 7 municipios componen el nodo sur. Toté, ¿cómo es la relación de la organización, la Territorios, y la articulación con esos gobiernos locales a la hora de definir las políticas públicas que ustedes vienen llevando adelante, en conjunto obviamente con los gobiernos locales?
Bueno, en principio hay una definición política que tiene que ver con que la territorio se piensa en términos de un posicionamiento como interfase entre el Estado y la sociedad. Es una definición general, ¿no es cierto? Y entonces eso involucra obviamente cómo percibimos, cómo queremos, entendemos que hay que construir las políticas públicas. Nosotros como organización social entendemos que en los procesos tanto de economía social y de desarrollo local, de trabajo en el campo socioproductivo, es necesaria la presencia del Estado y de los gobiernos locales y regionales, entendiendo también que la política pública para nosotros es cómo construimos el espacio de lo común, lo público como espacio de lo común, es decir, donde está involucrado obviamente el Estado, pensando también a las organizaciones y a los actores y actrices de los territorios como parte de ese Estado, y obviamente en articulación con los gobiernos locales y con otras organizaciones de la sociedad civil. Entendemos que una construcción transformadora debe articular entre los distintos actores que están interviniendo en los territorios para que sea como más concreta y más visible su transformación y más sostenida en el tiempo. Ahí nosotros desde el Nodo Sur estamos trabajando en 7 municipios con distintas líneas de proyectos. En principio hay 3 grandes campos de intervención, que uno es obviamente el de la economía social, aunque también ahora o hace un tiempo ya venimos pensándolo más en términos del campo socioproductivo, que nos parece un poco más amplio y más justo para lo que venimos trabajando, porque agrupa también, bueno, otro tipo de productores y de productoras, familiares, también producciones de la cultura, como, bueno, aborda diferentes campos de intervención. Después también tenemos proyectos vinculados a género y diversidad, géneros y diversidad, que nos parece otra línea, bueno, que tiene que ver con las necesidades y con las demandas de los barrios y de los territorios, y también una un poco más incipiente, pero que viene con mucha fuerza, que tiene que ver con el trabajo con migrantes. Entonces, en esos 3 grandes campos, en el socioproductivo, en el de géneros y en el de migración, venimos desarrollando distintas actividades que se articulan con los gobiernos locales, con algunas secretarías en particular, depende obviamente ahí de quien tenga, bueno, más esa incumbencia sobre ese sector, sobre esos sectores, y después en articulación también con otras organizaciones que trabajan esas temáticas particularmente. Es así que, bueno, como el proyecto de economía social y desarrollo local, o del campo socioproductivo, es el más amplio, en términos de territorialidad, digamos. Ahí venimos trabajando en esos 7 municipios, y después la línea más de género la venimos trabajando en el municipio de Esteban Echeverría, que eso es una articulación desde la Secretaría de Desarrollo Social con la Dirección de Políticas de Género que tiene el municipio, y ahí abrimos el juego, digo, a partir de pensar el proyecto más localmente de cómo lo queremos desarrollar, abrimos el juego a las organizaciones que efectivamente vienen trabajando esta temática y que entendemos que tenemos que darle fuerza a ese entramado, porque ante los problemas o las necesidades estructurales, como tienen que ver la cuestión, digo, de la economía, de la riqueza, de las políticas de género y las relaciones de género, por ejemplo, son problemáticas estructurales e históricas. Entendemos que tenemos que generar una malla de relaciones que involucre a esos diferentes actores, entre los cuales obviamente estamos como organización social y como cooperativa, para planear una intervención que vaya en esas distintas, como, bueno, desde el Estado, digo, desde generar políticas de Estado municipal, en una construcción y un diálogo continuo con la gente que está organizada en los territorios, digamos.
porque eso va a garantizar que tenga, digo, que la política pública no solo se piense en una oficina, sino que a partir de algún tipo de propuesta y de una voluntad ahí para trabajar, entendamos que la realidad más concreta de lo que sucede en los barrios la tienen las organizaciones de la comunidad. Entonces, construimos desde el vamos un proceso de diálogo y de construcción participada de los objetivos y las definiciones y los alcances de esas políticas y de esos proyectos que vamos construyendo. Muy bueno lo de la experiencia sobre el género. Ahora estamos hablando de 7 municipios del conurbano bonaerense que convengamos que es una zona conflictiva, es una zona de muchas necesidades insatisfechas. ¿Gravita a la hora de definir políticas públicas los distintos colores partidarios o políticos? Porque tenemos claro que el Estado municipal es una cosa y quien gobierna el Estado es otra cosa. ¿Hay algún tipo de diferencia? ¿Ustedes notan que es igual el trato? Contanos un poco eso. ¿Cómo es la relación, si se quiere, política respecto de este trabajo que vienen haciendo? Yo creo que claro que incide, digamos, pero no me parece que sea algo tan lineal. Quiero decir, el partido político, cada partido que gobierna, por más que sea del mismo signo, en distintos distritos, tiene políticas diferentes, y sí, en lo que incide particularmente es en qué perspectiva y en qué mirada tienen respecto de la construcción de esa política pública, pero nosotros como organización, digamos, no tenemos mucho reparo ahí. Lo que entendemos es que nos tenemos que meter en esa construcción, que nos ofrecemos con voluntad y compromiso político, en términos, digo, político, pensando en el compromiso que tenemos con la transformación social, digamos, con generar mejores condiciones de vida, o aportar a ello en lo que podamos. Entonces, ahí un poco la cuestión partidaria se difumina un poco. Quiero decir, tenemos que trabajar para los pueblos, para el pueblo más humilde, y es bienvenido y bienvenida quien quiera aportar ahí. Entonces, nos parece que en todo caso está buenísimo juntarnos y está buenísimo integrarnos, y que ahí se den esos procesos de discusión sobre lo que estamos planeando hacer. No queremos llevar, digamos, el terreno de lo político partidario a un campo como si fuera una hinchada de fútbol, digamos. No es una cuestión de cuadros, sino de cómo miramos la construcción en los territorios, y si nos podemos encontrar ahí en esa práctica más concreta y dando los debates que hay que dar, nada, el espacio es bien abierto siempre. Dale. Está bueno esto, está claro, está muy claro que la necesidad no tiene ningún color político. Nosotros hablamos siempre de gerencia social como alternativa a la pública y a la privada, y está claro que en la gerencia pública las políticas se diseñan desde un funcionario burócrata. En cambio acá estamos en un proceso inverso, desde abajo hacia arriba y en discusión con los distintos actores. En este sentido, ¿cuál sería una experiencia que pudieras resaltar en el nodo sur que ponga, digamos, en valor esto que hablamos, ¿no? La política pública construida con los actores? Para ampliar un poco, digo, es la que desarrolló un poco respecto de políticas de género, me parece bastante adecuada, pero más allá de esa, digo, hay otra más desde el campo de la economía social, el campo socioproductivo, que estamos ensayando en este momento, digamos, y que también se desarrolla en el municipio de Esteban Echeverría, y que eso fue, digo, a partir de un trabajo que el municipio también vio que venimos haciendo con un proyecto vinculado al Ministerio de Desarrollo Social, que les gustó cómo trabajábamos y que entendían que había potencialidad ahí para trabajar con el desarrollo más productivo. Se abrió un espacio de trabajo que involucra a sectores del Estado
con una mesa de productores y productoras locales que están más o menos organizados y que nada, bueno, son los que un poco dentro del municipio también están pensando cómo articular ahí con el propio Estado local en términos de comercialización, de espacios, de posibilidad de generar algún tipo de recurso más colectivo, en fin, de integrar también algunas demandas y necesidades propias de cada sector productivo. Y entonces, a partir del trabajo que veníamos haciendo, hubo también ahí como una confianza como para abrir el espacio de construcción más municipal y que nosotros podamos avanzar en una propuesta de trabajo con esa mesa de productores en una asistencia técnica que involucra una pequeña parte de formación, digamos, pero que más bien tiene que ver con cómo fortalecemos desde herramientas más técnicas que tienen que ver con los encadenamientos productivos, con generar cadenas de valor y de valor agregado, con la planificación estratégica de la logística, cómo pensar, nuestra propuesta fue cómo pensar esa mesa de productores más en términos colectivos y no de realidades y demandas individuales o propias de cada proyecto, y empezar, a hacer un planeamiento de qué podríamos trabajar ahí en un recorrido que va a ir que empieza ahora después de las vacaciones de invierno hasta fin de año y que va directamente a fortalecer ese sector productivo o ese espacio que es la mesa de productores, donde obviamente estamos involucrando a esos productores como parte de la definición de cómo se puede fortalecer esos proyectos, esos procesos productivos, y donde está involucrado el Estado, entonces, el Estado local en este caso. Y la apuesta también es organizar ahí para empezar a generar algunas líneas un poco más integradas de cuáles son las políticas públicas de financiamiento del sector, digamos, más a nivel nacional o provincial. Entonces, se abrió como un espacio intersectorial que involucra al Estado local, a nosotros como organización y a las distintas organizaciones productivas, familiares o colectivas, y se arma una mesa de discusión de, qué lectura hacemos del campo socioproductivo, qué demandas tenemos por sector, cómo las organizamos y cómo nos pensamos en términos colectivos para ver a partir de los recursos y capacidades que tenemos, cómo las aprovechamos y cómo las pensamos más en esta clave de economía social, más asociativamente. Y ahí vamos a empezar un recorrido bien interesante, ya nos empezamos a juntar con los productores y el espacio de asistencia técnica va a tener encuentros generales y además visitas a cada espacio productivo para pensarnos también desde el desarrollo más territorial y cómo hacemos crecer también esas redes más locales y hasta más barriales a veces para fortalecer esos procesos. Así que esa es una experiencia bien interesante que involucra a todos esos actores y que entendemos que en el proceso se van a ir involucrando más también. Bueno, Toté, sabes que los tiempos en las radios son cortitos. Agradecerte profundamente tus aportes, tu participación y decirte que luego que terminemos este trayecto formativo de 8 programas, vamos a seguir en esta radio, la M1440, hablando de los temas de la economía social, así que esperamos poder contar contigo para el futuro. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por invitarme, y está buenísimo que le metamos más pila también, de la comunicación social, es otra de las patas fuertes que hay que fortalecer, para el campo de la economía social. Es importante visibilizar experiencias, relatos, y también, es algo, obviamente la comunicación acerca y borra algunas fronteras que parecen difíciles de franquear, así que me encanta que le pongan fuerza ahí. Así que muchísimas gracias y claro, pueden contar conmigo y con todo el colectivo también del que formo parte para
para seguir, bueno, encontrándonos y visibilizando estas experiencias. Bueno, hablamos con Toté, responsable del nodo sur de la provincia de Buenos Aires, de la cooperativa Territorios en Desarrollo. Permitime, Raúl, un simple comentario. Fíjate cómo el testimonio que acabamos de escuchar rompe con dos paradigmas. El primero, la economía social no es una utopía, no es la economía de los pobres. Y la segunda es que los municipios, el otro paradigma es que los municipios bonaerenses son simplemente instituciones prestadoras de servicios. A partir de entonces del trabajo y de las miradas de los distintos actores de la economía social, se pueden construir políticas públicas para la economía social y con ese valor que le agrega Toté, que es el desarrollo integral. Nos vamos a una pausa y cuando nos encontremos vamos a seguir hablando de estos temas y vamos a conocer la experiencia de Mondragón. Bueno, tercer bloque y último del sexto programa de este trayecto formativo que recordamos es el título Operador en Economía Social y Desarrollo Local. Interesante lo de Toté, Sí, totalmente. El rol que cumplen, el importantísimo rol que cumplen las organizaciones sociales a la hora de definir las políticas públicas, ¿no? Porque sí, la verdad que es muy muy interesante. Todos en general los que han participado les agradecemos y nos han dado luz sobre estos temas porque se hacen como carne, de la teoría se va a la práctica. Se va a la práctica. Aparte, ¿te acordás que decíamos que un proceso de economía social puede darse con un Estado ausente? Sí. Pero el proceso de desarrollo local, que es el otro factor importante de la economía social, el rol clave es el Estado y sus políticas públicas, y evitar que las políticas públicas sean hechas por la gerencia pública, como dijimos en el programa pasado, un funcionario burócrata, porque él cree que lo sabe todo, es muy distinto a que se puedan diseñar en conjunto entre las organizaciones sociales y el Estado, en nuestro caso el Estado local, ¿no? Claro, cuando hay un Estado presente, cuando un Estado es facilitador, siempre los resultados son mejores, ¿no? Bueno, y así como ya para ir terminando el programa de hoy, que me parece bastante intenso, hace unos días hablamos con el grupo de compañeras que está tratando de armar el emprendimiento asociativo de cuidadores domiciliarios. Sí. Una experiencia local. Sí. Después hablamos con Eva Lozada, presidente de la cooperativa del Hotel Bauen, una experiencia importante, fuerte, de alcance nacional y con clientes internacionales. Claro. Y un poco el planteo de lo que vamos a ver ahora tiene que ver con entender que el fenómeno de la economía social no es un problema de los países subdesarrollados, de los países pobres, aunque por ahí instituciones como el Banco Mundial dicten políticas o subvencionen programas pensando en que la economía social es la economía del pobre. Y nosotros desde estos programas queremos reivindicar que la economía social no es la economía del pobre, es otra economía, es otra mirada. Entonces, así como ya vimos dos experiencias, vamos a ir a una experiencia que es muy rica de analizar y lamentablemente no vamos a tener mucho tiempo, que es la experiencia de Mondragón en España. Sí. Y vamos a escuchar, mejor dicho, un testimonio de Carlos Ascunce, que es de la Universidad de Mondragón, es el coordinador de las redes Euskadi. ¿Qué es Mondragón? Mondragón es una corporación, un grupo de cooperativas y empresas originarias del País Vasco y actualmente extendido por el resto de España y por los 5 continentes. Algunas cifras que determinan o nos explican, ahora vamos a escuchar a Carlos Ascunce, pero que nos determinan que la economía social, el cooperativismo, esta otra mirada, en un proyecto, como vos siempre decís, sustentable en el tiempo, puede ser exitoso. Mirá, la corporación Mondragón, este grupo de cooperativas, se fundó en 1956. Digamos, bien, 10 años después de la finalización de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, con un mundo devastado. Uh-huh. Tiene ingresos por 12 billones de euros en el 2015. Ingresos. Cantidad de empleados, 74.335 empleados en el 2015. Y activos totales,
24,72 billones de euros. ¿Por qué queremos mostrar esta otra cara? Que estamos a años luz de esto, obviamente. Pero siempre para poner un ejemplo en alza, para poner un ejemplo que motive y que nos demuestra que la figura de la economía social, del cooperativismo en este caso, que vamos a hablar mucho de cooperativismo en el último programa, con políticas públicas que lo sustenten, con vocación, con voluntad, con todos los valores de la economía social, puede llegar a generar, como ha pasado en España, y ya extendido a los 5 continentes, y de esto también vamos a poner distintos enlaces para que la gente pueda apreciar lo que ahora estamos muy apretadamente contando, que no es la economía del pobre. No, exactamente, romper con esa idea que nuestros países que están en vías de desarrollo, como querramos llamarles, tenemos la necesidad de llegar a la economía social a partir de la pobreza. La realidad es que es un modelo, y que es un modelo aplicable al mundo, y que la economía social y solidaria es una necesidad de enfrentar a modelos capitalistas que vemos diariamente las consecuencias que llevan adelante. Además es animarse, sí. Todo cambio, o sea, el ser humano por naturaleza es conservador, trata de no arriesgarse al futuro, pero estos ejemplos, por eso por ahí parece exagerado plantear desde este lugar la experiencia de Mondragón, pero realmente lo que queremos mostrar es que hay lugares en los que esto, con sustentabilidad, estamos hablando de 52 años, 62 años de trabajo, han llegado a este resultado. ¿Estamos a años luz? Sí, pero estamos dando también es cierto que estamos dando los primeros pasos para que la economía social sobreviva a los gobiernos, sobreviva a las crisis económicas e incluso, me animo a decir, sobreviva al Fondo Monetario. Ojalá. Escuchamos a Carlos Ascunce y luego hacemos una pequeña evaluación. Pues yo creo que en estos momentos la economía social y solidaria, en la coyuntura que estamos viviendo, tiene que hacer frente especialmente a dos grandes retos estratégicos. Uno tiene con la capacidad de fortalecerse como movimiento y como sujeto tanto político como económico, y en segundo lugar, otro gran reto estratégico es la capacidad de agregar ciudadanía pues, a las propuestas alternativas de la economía social y solidaria, ciudadanía y personas capaces de apoyar y comprometerse con estas nuevas formas de hacer y practicar la economía. Dentro de estos dos retos yo creo que hay que hablar de retos más pequeños o de objetivos que creemos que debería enfrentar la economía social y solidaria en esos dos grandes objetivos estratégicos, ¿no? En primer lugar, como decíamos, lo que tiene que ver con la construcción de sujeto tanto político y económico, creemos que hay que reforzar la idea de esa doble dimensión que tiene la economía social y solidaria, que es la dimensión política y la económica. Somos movimiento político porque hacemos economía, y hacemos economía porque hacemos también política para transformar la sociedad a través de la acción económica. Para hacer frente a este gran objetivo o reto estratégico, creemos que hay algunos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, creemos que es importante, o un objetivo debería ser, el construir discurso y conocimiento crítico en el ámbito de la economía. Y para ello yo creo que un reto fundamental es la ligazón del movimiento de la economía social y solidaria con los ámbitos de la investigación y la formación, así también como con la capacidad de poder absorber las propuestas críticas, las propuestas de contenidos que otros movimientos como el feminista o el ecologista pues están apuntando hacia esa construcción también de una nueva economía. En segundo lugar, para ser también sujeto, sea político o económico, o las dos cosas como decíamos a la vez, es importantísimo el trabajo en red. Fomentar la intercooperación y el trabajo en red tanto a nivel local como estatal como internacional. Es la única manera que creemos que hay para visibilizar la economía social y solidaria como movimiento y no simplemente como una suma de iniciativas concretas desligadas entre sí. En tercer lugar, creemos que para desarrollarse también como movimiento político y como movimiento económico tenemos que ser capaces de influir en las decisiones y en las políticas públicas que pueden favorecer el crecimiento o no de estas nuevas formas de hacer economía.
Y por último, dentro también todavía de este gran reto estratégico de fortalecerse como sujeto económico y político, creemos que hay que dedicar mayores recursos e impulsar espacios a la promoción del emprendimiento en economía social. Si la economía social y solidaria aspiramos a agregar a mayor número de personas, tenemos que acercarnos a las personas y para ello tenemos que dedicar, y por desgracia no lo solemos hacer habitualmente, mayores recursos a las tareas de sensibilización, de concienciación ciudadana, incluso, ¿por qué no?, trabajar en el ámbito educativo. Y por último, todavía en este bloque que tiene que ver con la agregación ciudadana, creemos que también es importante el desarrollar formas alternativas de intercambio y de economía. Es decir, espacios asociativos donde también pueden llegar muchas personas y que no están basados en lo que convencionalmente entendemos como economía. Es decir, estamos proponiendo desmonetarizar la economía, generar espacios de economía desinteresada y que tiene que ver, bueno, pues con los bancos del tiempo, el trueque, las monedas sociales o las monedas locales. Creemos también que es una buena herramienta para acercar a amplios sectores de la población, muchas veces además localmente, en los barrios, en los pueblos, pues a este ámbito de las iniciativas económicas alternativas. Fuerte, ¿eh? Sí, 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 muy interesante. Porque además nos habla también de los retos que ellos a los que tuvieron que sobreponerse a lo largo de su historia para poder mantenerse, y realmente cuando uno lo traduce a escala local, lo que cambia es la magnitud. Claro, pero en realidad el desafío que nuestros emprendimientos de economía social tienen son básicamente los mismos. Sobre todo, a mí creo que lo más importante es esta historia o esta cuestión de coordinar otras redes. Digamos, cuando nosotros hoy hablábamos en el primer bloque que en esa identificación de las capacidades y de las necesidades teníamos que tejer redes. Bueno, acá vemos un ejemplo. Está bien, 60 y pico de años, pero demuestra que proyectos sustentables, asociativos, con espíritu cooperativo, enredados con otros proyectos sustentables, van generando una economía alternativa que de otra manera el sistema capitalista no lo brindaría, porque además tiene toda la misma lógica que hablamos siempre, ¿no? Digo, esto de la democracia participativa, de poner en valor el trabajo, de poner al hombre en el centro de la escena y fundamentalmente el precio justo que hace que pueda tener clientes. Claro, porque además vale la pena incluso volver a escuchar este testimonio, porque nos han hecho creer que la única posibilidad de economía es la economía de mercado, y la verdad que no es así. Sí, algo que dijimos, no me acuerdo en cuál ya de los programas, que el sistema capitalista lo que hace es, en definitiva, decirte cómo vivir. Sí, sí. Y retroalimentar eso incluso desde la escuela. Y desde los medios de comunicación. Y desde los medios de comunicación. Claro, entonces nos parece que estas expresiones o estas experiencias que son tangibles, que uno puede, así como lo que hablamos del Bauen, puede uno chequearlo, esto también puede ser chequeado en internet, realmente nos demuestran que vivimos en un mundo capitalista, pero por lo menos podemos tener así como hay un concepto que se está imponiendo de soberanía alimentaria, también puede haber un concepto de soberanía personal y colectiva frente a un modelo consumista que permanentemente nos bombardean, la famosa meritocracia. Claro, y además también otra mirada de lo que vos estás diciendo, un país con tantas riquezas como Argentina no debería tener pobres, es así. No debería tener pobres. Bueno, parece mentira, pero terminamos el 6º programa. Gracias de vuelta a la Cooperativa Territorios en Desarrollo, gracias a Pibi, al Instituto 89, gracias a la M1440, gracias a la gente que nos escucha, los mensajes de aliento, también a las críticas, y recuerden que mañana este programa va a estar subido en las redes sociales con mucho, esta vez sí, con mucho material adjunto para poder, al que le interese obviamente, profundizar algunas de las cosas que hoy hablamos. Así que Raúl, gracias. Bien, nos vemos con Hacemos Juntos el próximo viernes. Gracias.